antes, y de hecho la bibliografía lo menciona antes, no era tan frecuente y ha ido aumentando los últimos 15, 20 años. Ha ido aumentando y cada vez es más frecuente este diagnóstico. Entonces, pues ahora sí que lo que uno no ve y no conoce, pues no lo piensas, no lo descartas. Entonces ya viéndolo y quedándoles claro esto, ya ustedes les van a acordar, espero, que digan, ay, me acuerdo que lo vi en la clase, igual se pueden poner a revisarlo y ya será un poquito más fácil, ¿no? Cualquier duda que vaya saliendo, pues ahí me dicen. Si es un tema bien extenso, bien amplio, ya saben, vamos a ver lo básico que ocupan ustedes, cómo lo sospechamos, cuándo es más frecuente, el diagnóstico, el tratamiento. Ya si quieren ver ahí un poquito más de la inmunología, de los antígenos y todo eso, pues ya, ustedes lo pueden leer, pero ahí lo que me interesa es que comprendan la patología y que aprendan a sospecharla y el manejo que ustedes, hasta dónde pueden llegar ustedes y hasta cuándo ya se tiene que referir. Entonces vamos a empezar. Gabriel anda Osuna, muy combinado con la expo, ahorita va a ver, sin querer, ¿no? ¿Cuántos hay ahorita, chicos? Un poquitos, pero ahí va. Vamos a ir empezando. Valdemar ya le cambió. Ya hay 20. A ver, entonces les voy a poner la expo. Ustedes me dicen ahorita que la vean. Anda medio lenta la compu, entonces si se traba ahí es por eso, ¿no? No, si anda combinado del Irán. Sí, bien combinado anda. Ok, chicos, entonces pues es la alergia a proteína de leche de vaca. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, primero vamos a ver así como rapidito, pues la alergia a la proteína de leche de vaca forma parte de las alergias alimentarias. Esta es la considerada actualmente la alergia alimentaria más frecuente en los lactantes y afecta más o menos un 1% de la población en general mundial, ¿no? Regularmente tiene buen pronóstico y bueno, el 80% tiene la resolución, ¿no? O por decir así, que tiene una resolución o cura. Y generalmente el 100% se cura o se resuelve el problema, pero cuando es un mecanismo, cuando no está involucrado la IgE, o sea, que es un mecanismo no mediado por IgE, es de más fácil resolución que cuando ya interviene ahí la IgE. Tiene una prevalencia del 10% y en los últimos años se ha visto que han incrementado las reacciones graves. Antes a lo mejor se manejaban solo síntomas o manifestaciones leves y ya en los últimos años se ha visto más frecuentemente reacciones graves, entre ellas la anafilaxia, que es de las más, eh, uh, bueno, la más grave, ¿no? Y de las más frecuentes últimamente. Entonces, hay que dejar ahí los conceptos claros de hipersensibilidad, que es cualquier tipo de signo o síntoma reproducible iniciado tras la exposición a un estímulo definido. En este caso sería un alimento y a una dosis tolerada por sujetos normales, ¿no? Y alergia sería ya una reacción de hipersensibilidad con mecanismo inmunológico, demostrado muy probable y que a su vez también puede ser en algunas ocasiones mediadas por IgE o no mediadas por IgE. Entonces, se ha visto que ahí las alergias alimentarias se ha demostrado en varios estudios recientes que en niños menores de 5 años es más frecuente la alergia a la leche y al huevo, y en los niños mayores de 5 años o también incluso en adultos es más frecuente las alergias ya no tanto a leche de huevo, sino a frutas y nueces, almendras, cacahuates, todo eso. La tolerancia pues se va a definir como la respuesta inmunitaria normal a la ingesta de alimentos. Sin embargo, no se sabe bien por qué en algunas personas ya puede pues haber un cambio a esta respuesta, ¿no? Apareciendo por lo que le dije, la reacción de hipersensibilidad. Entonces, van a estar relacionados aquí muchos elementos, desde la dosis del antígeno, o sea, a lo mejor no va a ser lo mismo que se coma una nuez a 20 nueces, la forma del antígeno,
la edad a la exposición, por ejemplo, ahorita que veamos en la alergia a proteína de leche de la vaca, entre más pronto se inicia la fórmula, por ejemplo, no es lo mismo que la reacción o la alergia que te puede dar un paciente si le inicias la fórmula desde el primer día de vida a que se la inicias a los 6 meses, por ejemplo. Entonces, tiene que ver mucho la edad de exposición. La vía de entrada, no todo es vía oral. Ahorita vamos a ver en la alergia a proteína de la leche, incluso hasta puede haber, hay varios pacientitos lactantes que pueden tener reacciones dermatológicas, por ejemplo, si la mamá o el cuidador tuvo exposición a la leche, solamente que la haya preparado o que haya tocado la leche o huela leche, así como en los casos extremos pueden presentar ahí signos o síntomas. Los factores genéticos, pues también, por ejemplo, si hay, en el caso de la alergia a la proteína, si hay antecedentes en los papás o en los hermanitos que fueron alérgicos a proteína, lo más probable es que el hermanito también y trae síntomas, es que sea el mismo cuadro, el mismo problema. O que alguno de los papás o los hermanitos sean asmáticos, tengan dermatitis. Entonces, ahí está relacionado ahí los factores genéticos, la microbiota y la lactancia materna. Acuérdense que la lactancia materna nos protege para muchas cosas y una de ellas es para las alergias alimentarias, entre ellas pues la leche de vaca. Entonces, ahí está el cuadrito de reacción a los alimentos, la alergia, la intolerancia. La alergia sería o hipersensibilidad inmunológica y la intolerancia o hipersensibilidad no inmunológica. Entonces, en el caso de la alergia dependiente de IgE, aquí estaría en primer lugar la leche, que nos causa ahí la alergia a la proteína de leche de vaca, huevo, pescados, vegetales, mariscos, frutos secos, y en los niños lo vemos un 2% por este caso, ¿no? Y las que son no mediadas por IgE o no IgE dependientes, sería la enfermedad celíaca, proctocolitis, enterocolitis, dermatitis herpetiforme, varias dermatitis, o contacto también, o esofagitis eosinofílica. Entonces, ya la intolerancia o hipersensibilidad no inmunológica puede ser por otras causas, desde enzimáticas, farmacológicas u otras, ¿no? Las enzimáticas aquí está relacionada, por ejemplo, la lactosa. Entonces hay una prevalencia y puede haber una prevalencia desde el 3 al 80% dependiendo ahí de la zona geográfica. De la farmacológica, pues aquí está relacionada la cafeína o la teobramina y otros son como aditivos, sulfitos, glutamato, otras sustancias, ¿no? Entonces así, ahora sí la alergia a la proteína de leche de vaca, la epidemiología, pues, la prevalencia, las publicaciones se maneja. La que más encontré más grande era de 2.5, pero en general es del punto 5 al 2%, y regularmente aparece en los primeros meses de vida. Pues regularmente aparece también en edades tempranas, ya que es la primera proteína extraña que se va a introducir a la dieta del lactante, y es más frecuente en países desarrollados. ¿Por qué crees que es más frecuente en países desarrollados, Valdemar? ¿Andas por ahí? Pero estaba hablando y no te prendido el micrófono. Es Lo, menos lo que común pasa es la alimentación por leche materna. ¿Qué pasó? ¿Por qué más? A ver, ¿quién dijo? Porque no los escucho casi. Lo que pasa es de que estaba Podría hablando ser. y no tenía micrófono. A ver, Valdemar, ¿por qué es más frecuente en países desarrollados? ¿Por qué crees? Pues lo que pasa es de que tienen más posibilidades para, para tenerla, ¿no? O sea, no que los... Mire, lo que pasa es de que muchas de las veces las personas de bajos recursos, por ejemplo, aquí en el Valle, casi la mayoría de las personas la amamantan con leche de seno materno, no tanto con fórmula, porque se le hace mucho más pesado comprar una leche de 375 pesos en Famil, que es la que te entregan cuando nace el niño, y las señoras prefieren mil veces darle pecho. Pues sí, esa es una de las causas, ¿no? La lactancia materna. Y déjame decirte que ahorita vamos a ver las fórmulas que utilizamos en estos niños, pues no son fórmulas. Esa latita que nosotros compramos regularmente de 375 pesos,
Regularmente las fórmulas que ellos necesitan, yo creo que les salen como en 600 y es una lata más pequeñita. Ajá, Entonces ahora sí que son las leches más caras. Por eso no siempre en el inicio nos vamos directamente a la que ocupan, sino que a veces pasamos por otras. Ahorita las vamos a ver. Entonces, por eso es más frecuente en países desarrollados, porque a lo mejor por el ritmo de vida, por las costumbres, pues se aplica ahí menos lo que es la lactancia materna y empiezan desde recién nacidos con las fórmulas y esto nos va a generar desde antes o desde un inicio la alergia, ¿no? Los síntomas de la alergia. así Entonces, es. esa es una de las causas, ¿no? Ok, los alérgenos de la leche de vaca hay que conocerlos. Acuérdense cuando vimos también lo de lactancia, vimos ahí los componentes del seno materno y los comparamos con los de la leche de vaca. Entonces, las proteínas de leche de vaca pues son regularmente termoresistentes, pero también presentan reacción cruzada con la leche de otros mamíferos. La sensibilización más frecuente va a ser a la caseína. Y por ejemplo, la leche de vaca, por cada 100 mililitros se supone que tenemos 3 gramos de proteínas, pero tenemos aquí más de 40 proteínas diferentes, o sea, son bastantes, ¿no? Y la proteína, la caseína, que es aquí una de las que genera ahí las principales reacciones, es una proteína de alto valor biológico. Eh, la encontramos también en la leche en forma de un complejo soluble de calcio y fósforo y se supone que es parte más o menos del 80% de las proteínas de la leche de la vaca y es necesaria para la absorción de calcio y fosfato en el intestino. Entonces, eh, pues obviamente, si tenemos la alergia o la sensibilización a la caseína, pues tenemos que dar algo que no contenga la caseína. Eh, pero sí vamos a lo mejor a tener ahí un poco de problemas con la absorción de ciertos nutrientes. Y sobre todo, ahorita lo vamos a ver en las mamás que están dando seno materno. Eh, parte del tratamiento es quitarles el consumo de todo lo que tenga leche de vaca. Entonces, ahí ya lo vamos a ver, les tenemos que agregar ahora sí que vitaminas, no tanto vitaminas, sino complementos de calcio y de vitamina D. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí está, por ejemplo, las principales proteínas que componen la leche de vaca y pues vemos ahí que las principales o la mayoría es la caseína, que es el 80%, ya sea la beta, la alfa, y otras proteínas séricas, ¿no? La beta-lactoglobulina, la cervalbúmina, la lactoferrina. Pero ahora sí que, pues si ven ahí, dice que más del 85% tiene reacción cruzada con la leche de cabra o oveja. Les digo esto porque a veces se desespera la gente, no sigue las indicaciones, sobre todo es más común en zonas rurales, que traten de darle leches o les dan leches de otros mamíferos, leche de cabra pues a veces, pues obviamente si tienen reacción cruzada, pues no van a mejorar. Pero es una de las, ahora sí que de las conductas ahí que tienen. Le digo, es más común verlo en gente pues en el área rural como en el valle, todo eso. Sí, doctora, lo que le iba a comentar. Bueno, yo tengo 32 años, ¿no? Así que hace un chorro de años de eso. Pero, fíjese que sí nos la daban. O sea, o sea, no había problema, ¿no? Según mi abuela, ¿no? Según mi abuela no había problema porque pues ella la tomó y su mamá la tomó y era por generaciones. Y Bueno, pues mi mamá estaba con... hay más que el ¿Mande? riesgo sería, ahí el riesgo más que nada si no tenía ningún problema con la caseína o con las alergias a la proteína de leche de vaca, ahí el riesgo más que nada era mm, que no servía la leche, ¿no? Que era la leche bronca, como decían. Entonces, ahí Ah, generar infecciones, brucelosis y otras cosas. Entonces, ahí era el riesgo principal. Pero te digo, antes no veíamos estos casos como ahora, que es muy frecuente verlos en la consulta. Muy, muy frecuente. Ok, entonces vámonos para los alergenos. Vamos a seguir viendo. Pues ahorita vimos uno de ellos, era la de las proteínas, la beta-lactoglobulina, que es la más termolable. Pero a veces cuando los calentamos, tiene un calentamiento ahora sí como más persistente, más vigoroso.
puede aumentar su alergenicidad, porque ya se forman ahí nuevas estructuras inmunológicas. Pero sin embargo se ha visto que a temperaturas mucho más altas, por ejemplo, ahorita lo que les comenté serían como a 120 grados más o menos, pero ya temperaturas mucho más altas y prolongadas, como por ejemplo las de los hornos, ya disminuye, se ha visto que disminuye esas estructuras inmunológicas y disminuye la alergenicidad. Y entonces a veces se tolera, entonces por eso a veces sí toleran ciertas cosas que contienen leche, pero que son horneadas, pero no me toleran un yogur o no me toleran la leche fresca, por decir. Entonces, lo que les comentaba, importante recordar que existe reacción cruzada ahí con la leche de otros mamíferos, sobre todo de vaca, oveja, cabra, lo que sea, y que son menos frecuentes con la de cerdo, que no creo que le den leche de cerdo a alguien, pero pues bueno. Eh, pero sí, sí hay reacción cruzada y recordar eso siempre, ¿no? No es como que vayamos a indicar leche de otro mamífero porque va a seguir con las reacciones. Entonces, aquí está, es que este empieza lo más importante, que es lo que quiero que recuerden más. Entonces, la clínica más frecuente en las reacciones inmediatas es la cutánea, o sea, casi lo principal, bueno, de los primeros síntomas que presentan son cutáneos. La más grave es la anafilaxia y la más frecuente tardía, que se me olvidó poner la I negrita también, es la clínica digestiva. Entonces, las manifestaciones clínicas más habituales de las inmediatas son mediadas por inmunoglobulina E y son síntomas cutáneos, angioedema, urticaria y dermatitis. Yo creo que de todas estas, la dermatitis es la más frecuente. O digestivos, como vómitos, diarrea, también con síntomas respiratorios o síntomas sistémicos menos frecuentes. Entonces, alergia a proteína de leche de vaca afecta principalmente a 3 sistemas, que es el piel, respiratorio y gastrointestinal. Puede un paciente tener 1, 2, 3 síntomas de cada sistema o puede tener nada más un síntoma de un sistema, ¿ok? Y no quiere decir que porque nada más tenga uno no es, o porque tenga, entre más tenga es más severo, no. Eh, pero sí, esos son los 3 sistemas que afectan. La alergia no mediada por IgE suele originar síntomas digestivos, ya son síntomas o patologías un poquito más complicadas, más graves, y sería por ejemplo enterocolitis, proctocolitis, enteropatías o incluso respiratorios como el síndrome de Einer. Es un síndrome en el que hay ahí destrucción de los alvéolos y sangran, entonces ya son como más complicados, más graves. Y ahí sí ya son casos graves, entonces regularmente la no mediada por IgE suele originar estos síntomas y la que es la por IgE son síntomas a lo mejor más aparatosos, o sea que se ven más y nos damos más cuenta nosotros, pero no son tan graves. Entonces aquí están viendo unas fotos de unos niños que tienen dermatitis atópica. La dermatitis atópica puede ser una patología que no porque un niño tenga una dermatitis atópica de a fuerzas o de seguro que sea alérgico a la proteína de la leche de la vaca, pero, más sin embargo, sí se tiene que descartar, ¿ok? Es una de las principales causas. Entonces, si ven, por ejemplo, las lesiones, la urticaria aquí fíjense las áreas donde las presentan los bebés, regularmente las presentan en cara, en toda la cara, ahorita van a ver más fotos, en cuello, y en el pechito. No siempre es cara, cuello, pecho. A veces es nada más la cara, a veces es nada más el cuello y a veces nada más es el pechito o los primeros días nada más es en la cara y va avanzando. Regularmente aquí las van a encontrar hasta que se pueden generalizar, por ejemplo, en los casos más severos en todo el cuerpo. ¿Qué otra cosa? O, por ejemplo, no les puse la foto ahí, pero no sé si han visto a veces niños que se les hace como si tuvieran muy reseco aquí atrás de la oreja, como descamación. Esas lesiones son muy características de la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, ahorita a ver si les busco una fotito y se las pongo. Vamos a ver otras fotos. Ya se medio trabó esta cosa. Ok. Entonces puede empezar o el primer día que les llegue usted a la consulta con unas lesiones así súper leves,
que dice uno, ay, es una irritación o algo. No, regularmente va a ser la dermatitis por la alergia. Los bebés, ya lo vimos en la exploración, en las primeras clases, regularmente pueden presentar una dermatitis, pero es alrededor de cuando están alcanzando el primer mes de vida y regularmente esas lesiones son enfrente. Se llama miliaria neonatal, es normal, es como si fueran unos granitos con puntilleo blanco y es como si fuera un acné del recién nacido. Regularmente les digo, se presenta como al mes de vida o durante el primer mes de vida y luego ya se quita solo. Después del primer mes se quita solo, ¿ok? Pero es lo único que genera, no genera más sintomatologías. Entonces, los niños con alergia a proteína de leche de la vaca es más común las lesiones aquí en las áreas de los cachetitos o por detrás de las orejas. Ahí sí, mira, también se verá un poquito irritado y atrás de las orejas y ya se puede ir expandiendo hacia cuello y luego tórax y ya generalizarse. Entonces, incluso puede llegar así, ¿no? Hasta el bebé es sumamente molesto, o sea, a ellos les molesta, les duele, les irrita, les da comezón, y por lo mismo son pacientes que siempre van a estar irritables, porque obviamente les duele, les pica, se sienten mal, ¿no? Entonces puede ser una forma leve como esta o llegar hasta esta, por ejemplo. Ok, entonces, como les decía, suele ser la primera alergia que se diagnostica en los lactantes y coincide a veces, por ejemplo, niños como decía Valdemar, a lo mejor en el valle, un niño que la mamá le dio de seno materno todos los primeros 6 meses y ya a los 6 meses le quiere iniciar la lactación o dice, sabes que ya me voy a trabajar y ocupo darle fórmula y le inicia la fórmula. Entonces, suele coincidir con la introducción de la fórmula que antes no se le daba y ahora ya se le empiezan a dar, como dice, y tras un periodo de lactancia materna, ¿no? El 60% de las ocasiones va a empezar con los síntomas tras la primera toma y rara vez se inicia después de introducir la fórmula adaptada, ¿no? Entonces, a lo mejor sí puede ser que, no, es que tengo un mes dándoselo y apenas empezó, se puede todavía incluso, pero regularmente sí es durante las primeras tomas, ¿no? Las primeras 2 semanas de que les iniciamos la fórmula. También hay casos, y no crean que es raro, descritos de síntomas durante la lactancia materna exclusiva. ¿Por qué es esto? Porque las mamás luego les dicen, ay, para que produzcas mucha leche, toma mucha leche y todo el día toma avena y maicena y no sé qué tanto. Error. Entonces hay un alto consumo o ingesta de leche de vaca en la dieta y esto sí es de los pocos sustancias que pasamos a través de la leche materna, lo que serían las proteínas, la lactosa, todo lo que compone la leche de vaca. Entonces, sí tenemos que quitarle a la mamá el consumo de todo lo que sea lácteos y sus derivados. Entonces, ¿qué les quitamos? Pues principalmente la leche. Eh, les podemos indicar que pueden tomar otro tipo de leche, por ejemplo, leche de almendra, leche de arroz, pero pues nunca va a contener, si ustedes le preguntan a un gastroenterólogo pediatra, te va a decir que las leches de almendra, de arroz, son bebidas complementarias, no son alimentos tales como la leche. Entonces, ahorita lo vamos a ver porque también esos no los podemos dar en niños menores de 6 meses. Entonces a la mamá se nos va a quedar ahí baja en el calcio, se nos va a quedar baja en la vitamina D. Entonces las mamás que les quitemos los lácteos, tenemos que dejarles ahí un suplemento de calcio y de vitamina D. Esta patología es una de las principales causas de que abandonen la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es una dieta extremadamente difícil de llevar o muy estricta. Pero ustedes dicen, ay, pues nada más tienen que dejar la leche y el queso, el yogur, la crema. Ay, pero está tan difícil. No, el problema está en que
nosotros no sabemos, y mucho menos los papás de los pacientes, que muchos alimentos comerciales eh, contienen leche, no la leche como tal, pero sí en forma de ¿cómo se dice?, de conservadores. La caseína, por ejemplo, es un conservador de varias, ahorita les voy a mencionar de cuáles, de varios alimentos. Entonces a lo mejor la mamá no te está consumiendo nada de lo que le indicaste, pero se hizo un caldo de pollo y le echó consomé de pollo. Y resulta que el consomé de pollo, el conservador es a base de leche. Entonces así, tan increíble como lo vean, pero eso lo va a pasar al momento de estar amamantando y le va a generar reacción al bebé. O a veces la mamá, ay, es que no aguanta y me comí un pedacito de pan. Y ya con eso tiene para que tenga la dermatitis 2 semanas, que es lo que tarda en ahora sí que en eliminarse, ¿no? Entonces es una dieta bien difícil. Casi pueden comer como que pollo, pescado, carne, todo cocido, asado al vapor, hecho en casa, nada de productos, casi todo orgánico, y nada de productos ahí procesados. Es bien difícil la dieta. Entonces, es una de las principales causas por las que me dejan la lactancia materna, porque dicen, ay, no, ya no aguanto. Y ya, entonces ya le dejan de dar seno materno y le empiezan a dar su fórmula especial para las alergias a la proteína, ¿no? ¿Cómo se llama la dieta? Este tipo de dieta, si ustedes se ponen a buscar en internet, se llama dieta del amor. Hay páginas en Facebook, páginas en internet. Es como un grupo de apoyo entre las mamás que dicen, no, es que yo le quiero dar seno materno y no le voy a dejar de dar seno materno aunque tenga alergia a proteína de leche de la vaca, y pues me tengo que cuidar un chorro. Entonces hay guías, hay libros, hay dietas. eh, y así se llama la dieta del amor. ¿Por qué la dieta del amor? Porque es tan pesada o tan difícil que tienen que querer mucho a sus hijos para poder hacer esa dieta. Entonces, ahí si después le quieren dar una checadita, así se llama, ¿no? La dieta del amor. Ok. Entonces, las reacciones alérgicas inmediatas regularmente van a aparecer después de unos minutos a 2 horas después de la ingesta de leche, o sea, de minutos a 2 horas. Y suelen presentar sensibilización mediada por IgE, ya sea con pruebas cutáneas y IgE específicas positivas. La clínica, las principales, como le comentaba, va a ser una clínica cutánea, más o menos en un 70%, digestiva en un 30% y respiratoria en el 8%. Puede, como les decía, que afecte más de un órgano, que a lo mejor tenga dermatitis y diarrea, más o menos como en una cuarta parte, en un 25-26%. Y la anafilaxia es mucho menos frecuente, es en un 1 a 4%, ¿no? Pero podría presentarse. Entonces, esta tablita, si pueden, ahí me la agregan al cuadernillo, les va a servir un chorro. Es los principales signos y síntomas, depende de la edad del paciente. Entonces, pues los que más nos va a llegar a nosotros va a ser el lactante, o el preescolar es menos raro, pero nos puede llegar. Entonces, el lactante y preescolar es y en el escolar es otro, pero ok, ¿qué puede ser? Disfagia, regurgitaciones frecuentes o que la mamá lo lleve porque vomita, dolor cólico y casi no quieran comer, diarrea con pérdida de proteínas o de sangre. Entonces aquí, ¿se acuerdan? Cuando vimos diarrea les comenté que es una de las causas de diarreas con sangre. Estreñimiento, sangre oculta o anemia. Entonces, si se dan cuenta, puede ser, es una patología que o te puede dar diarrea o te puede dar estreñimiento, una de las dos, pero total de que nunca están normales o sanos, ¿no? Los respiratorios, que es lo más frecuente, rinorrea. Yo aquí le agregaría, que es lo que más veo, mm, congestión nasal. Niños que desde que nacen, bebés que desde que nacen, están con congestión nasal, les das manejo, les das información, medidas a los padres para que eviten ahí la congestión. Y a pesar de eso, persisten. Pasan a lo mejor un mes, 2 meses, y son niños que siempre están con congestión nasal o con rinorrea. La causa puede ser que sean alérgicos a proteína de leche de vaca, y puede que sea el único síntoma y que no tengan más síntomas. ¿Ok? Sibilancias, niños que durante su primer año siempre están enfermando ahí frecuentemente de vías respiratorias o de como si fueran hiperreactores bronquiales, niños que tienen cuadros
vías respiratorias muy frecuentes, tos crónica que no esté relacionado con infecciones, son niños que siempre están tosiendo también durante el primer año de vida. Cutáneos, con los que les dije, la urticaria, la dermatitis atópica, que es de los más frecuentes, y el angioedema. Y pues los generales podrían ser anafilaxia o clínica similar al shock, datos ahí de enterocolitis. Ya en el escolar, pues a lo mejor niños que siempre estén ahí estreñidos, igual que tengan regurgitaciones, molestias, hay gastrointestinales, dispepsia, anorexia o más grandes también puede surgir ahí la anafilaxia. Y de entre los síntomas inmediatos, los más frecuentes serían vómitos, sibilancias, estridor, dificultad respiratoria, como les decía, urticaria, enfedema y la anafilaxia y la enterocolitis. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que vemos nosotros? ¿Cómo le llamamos nosotros a un niño que tiene alergia a proteína de leche de vaca y tiene sus principales síntomas son gastrointestinales? Que a lo mejor no tiene ni diarrea, ni tiene estreñimiento, pero es un niño que siempre está irritable, que siempre está llorando, siempre está extendido, siempre le duele la pancita. Tú al momento de tocarle el abdomen se siente a lo mejor un poquito ahí la distensión y llora, brinca del dolor. Y nosotros lo llamamos niños no felices, o sea, son niños de que son los típicos niños que están los papás de que tiene toda la noche llorando y no quiere comer, o sí come pero no deja de llorar y tiene horas llorando y no ha dejado de dormir ni se ha dormido él. Son niños que siempre están molestos, siempre les duele la pancita porque pues obviamente tienen reacción ahí, cólicos y tienen dolor y a pesar de que les demos ahí manejo para los coliquitos, persisten, ¿no? Entonces son siempre niños muy irritables que no dejan dormir ni duermen, y a la exploración física se nota que les molesta la pancita o la traen ahí distendida. Pero también es frecuente que lleguen por estreñimiento yo creo que es más frecuente el estreñimiento que la diarrea. Regularmente cuando vemos niños con diarrea o que ya nos refieren que tienen sangre oculta en heces, ya son cuadros ahí un poquito más severos. Eh, y también lo que vemos más frecuente pues sería la dermatitis atópica. Entonces en mi experiencia de dermatitis atópica, el dolor cólico o la irritabilidad y el estreñimiento es como de lo más frecuente. Lo respiratorio, como ven ahí en la bibliografía, no es tan frecuente, pero sí son niños que ya le buscaste de todo y se están enfermando muy seguido, o les digo, niños que desde nacen y tienen congestión nasal y con nada se mejora. A veces es por una simple alergia a la proteína. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo recuerdo, esto es 100% lo que mencionó tuvimos en tu clase, que nos decía que llanto normal en los niños era de 3 horas y 24, y si ya un niño lloraba más de 3 horas durante el día, ya teníamos que entender que era alergia a la proteína de leche de vaca, ya se le daba licencia. Ahorita vamos a ver en el manejo, nada más que esta cosa se queda grabada. A ver. Ok, aquí vamos a ver lo del diagnóstico. Regularmente, y es algo que nos cuesta mucho trabajo que entiendan, por ejemplo, los papás. Entonces, sí, quiero general 2 semanas. Regularmente se realiza pues bajo lo que es la historia clínica, o sea, tenemos que interrogar todo, que sea una historia clínica compatible con alergia a proteína de leche de vaca, que mejore tras la supresión de la leche, ahorita vamos a ver cómo, y que haya presencia de sensibilización, ya sea podemos hacer pruebas cutáneas o de sangre, ¿no? Y se confirma con la prueba de provocación oral, ahorita vamos a ver cuál es. La historia clínica pues tiene que ser súper detallada, lo que les comentaba, antecedentes familiares o personales de atopia, tipo de alimentación, si se le dio leche materna, si fue fórmula, si fue con biberones, aunque haya sido esporádico, el tipo y la edad de inicio de los síntomas, frecuencia, tiempo, desde que inició la ingesta hasta que aparecieron los síntomas, la cantidad de leche que le están administrando, cómo se le prepara la leche, qué tipo de leche era, y pues debe de complementarse con una exploración física detallada.
también así como una valoración del estado nutricional. Entonces, en estos niños a veces sí podemos ver que no estén subiendo de peso como debe de ser, porque por la misma intolerancia que tienen, no consumen la cantidad que debe ser de leche, ¿no? Esta patología es una de las principales causas y diagnóstico diferencial del reflujo. Cuando lo veamos, pues van a ver por qué. ¿Por qué diagnóstico diferencial? Porque los dos te pueden producir regurgitaciones o vómitos. ¿Y por qué causa? Porque la alergia a la proteína de leche de la vaca te puede causar la regurgitación y confundirse a lo mejor con un reflujo. Entonces, a veces también nos llegan niños con datos de reflujo y les cambiamos la leche y mejoran considerablemente, ¿no? Entonces, esta es una de las causas. Eh, Ahorita vamos a ver los síntomas, los que vimos, que son los de la tablita 2. Un niño que presenta alguno de estos síntomas y que no pueda ser explicado por otra causa, pues hay que considerar o sospechar la alergia de la proteína de la leche, ¿no? La prueba de supresión se las voy a resumir. La prueba de supresión es, ok, le estoy dando leche en familia oral normal, ok. Entonces nosotros sospechamos una leche de proteína, una alergia a proteína, le vamos a cambiar la leche a una extensamente hidrolizada. Ahorita vamos a ver qué pasa con la leche extensamente hidrolizada, pues cambiamos ahí la estructura de las proteínas en la leche para que sean más tolerables y serían las leches especiales que ocupamos en ellos. Ok, entonces le vamos a comentar al papá, le vas a dar esta leche nueva que es una extensamente hidrolizada y durante 1 o 2 semanas. A veces les digo, de la leche que los bebés ya estaban consumiendo anteriormente, tardan más o menos de 1 a 2 semanas en sacarlo del organismo, entonces pueden persistir a lo mejor con la urticaria o con la dermatitis o con los cólicos o el malestar. Entonces, por eso les recomendamos que no se desesperen, no es como que ya le cambié la leche y en 2 o 3 días va a estar bien, no, puede tardar hasta 2 semanas porque todavía trae efecto de la leche y efecto inmunológico de la leche que había consumido, entonces en lo que tarda en desecharse pueden ser hasta 2 semanas. Entonces le cambiamos la leche y nos esperamos 1 o 2 semanas. Si el paciente mejora, ustedes no tienen idea, la mejoría es casi total, o sea, la dermatitis desaparece totalmente. Los cólicos también, o sea, los papás te mencionan de que no, sí, ya duerme, ya deja dormir, ya no está irritable, no está molesto, está comiendo mucho mejor. O sea, ellos mismos te lo refieren. Entonces tenemos que esperar 1 o 2 semanas para si hay remisión de los síntomas o mejoría considerable. Eh, si hay buena respuesta, la prueba de supresión dice que, ok, tú ya viste que mejoró, le vas a regresar a la leche que le hace daño. Nada más para complementar el estudio y decir de que salió positivo la prueba de supresión, entonces sí es alergia a la proteína de leche de vaca. Pero en lo particular, y si le preguntan ayer también a los gastropediatras, nosotros ya no regresamos a la leche que le hizo daño. O sea, si tú ya viste que respondió y mejoró con su leche especial, como para que le vuelves a generar síntomas por otras 2 semanas, ¿no? Entonces, la prueba de supresión es así. Le cambias a su leche especial, mejora, le regresas la que le hace daño, le hizo daño, ya comprobaste que es. De eso trata la prueba de supresión, ¿vale? Pero les digo, nosotros nos saltamos ahí un pasito y yo creo que estas patologías de las que les causa más estrés a los papás, porque les digo, se la llevan irritable, llorando, no dejan dormir, entonces, si tú le preguntas al papá, pues te va a decir, no, hombre, no o aunque se la indiques, no, créanme que la mayoría no se los da, porque no quieren estar batallando otra vez con los mismos síntomas ni quieren estar viendo al bebé pues que tiene dolor o malestar, ¿no? Doctora, ¿se podría confundir con una intolerancia a la lactosa? No, porque la intolerancia a la lactosa regularmente
También son pacientes que están muy irritables, tienen mucho dolor, mucho cólico, pero regularmente son pacientes que están muy distendidos y ahí sí casi siempre hay diarrea. Diarreas explosivas, Hay muy dermatitis del ruidosas. pañal ahí, ¿no? ¿Mande? No hay dermatitis del pañal ahí. En la leche de proteína de leche de vaca no, en la intolerancia a la lactosa sí, por lo que les comentaba que son evacuaciones muy ácidas y generan dermatitis del pañal. Ok. Entonces aquí les puse un cuadrito más o menos de cómo un algoritmo de cómo lo podemos ir haciendo. Regularmente cuando nosotros vemos que responden con el cambio de leche, ahí la dejamos, ya no hacemos más estudios. Pero si nosotros, ok, ya tiene 1 o 2 semanas con cambio, 2 semanas regularmente con el cambio de leche, y viene y vemos que todavía trae dermatitis, o nos refiere a la mamá que sigue muy irritable o que igual que no ha mejorado bastante, ahí sí ya deberíamos de considerar hacer pruebas como sería la de la hemoglobina E en sangre para ver si es ¿cómo les diré? Una reacción mediada por IgE o no mediada por IgE. Pero regularmente uno lo que puede hacer es solicitarlas, pero ya ahí sería una indicación como para mandar a ya que le dé el manejo el gastroenterólogo pediatra. ¿Ok? Entonces nosotros a lo que llegamos es al cambio de leche, solicitamos la IgE y ya se deriva con él. ¿Por qué? Porque regularmente ellos tienen más, ahora sí que más experiencia, más conocimiento y más educación ahorita en lo que sería ya las dietas que va a seguir ese paciente. Es un paciente que lo tienes que seguir viendo, lo que tienes que estarlo viendo cada mes para ver la evolución y el manejo que va a seguir y ahorita van a ver la revaloración, cómo le vamos a empezar otra vez conforme pasen los meses, cómo le vamos a regresar otra vez la leche. Entonces, ahí está el algoritmo nada más para que lo vean, pero les digo, nosotros llegamos hasta el cambio de la leche, pedimos IgE y ya los mandamos con su resultado, con su estudio de IgE, con el gastropediatra. ¿Ok? Ok, la historia natural y evolución, como les decía, pueden tener una remisión hasta el 80% de los niños a los 5 años de edad. Entonces, es muy común que los papás les pregunten, ¿cuándo se le va a quitar esto? El 50% de los pacientes se les quita el año de edad. Al otro 30% se les quita el año y medio. Y yo creo que ya los otros 20% que queda puede ser hasta los 5 años, ¿no? Los que duran tanto tiempo, los 5 años, regularmente son los que no son, no son por IgE. Entonces, pero la mayoría, ahora sí que, bueno, la mitad es al año y medio, por decir la mayoría, ¿no? Entonces, hay unas guías que nos dicen que podemos a los 6 meses ir viendo a ver si hay disminución ahí en la alergia, pero la mayoría nos mencionan que es hasta el año. Entonces, ya esto ya los había comentado, el 50% de los niños toleran la leche de vaca a los 2 años de edad del diagnóstico y el 80% a los 3, 5 años. Varía ahí un poquito el porcentaje, pero eh, esto es lo que menciona este artículo, pero sí en la mayoría nos menciona que al año de edad ese es el 50%. Aquí como que se fueron un poquito más grandes, pero sí, es como al año de edad podemos ir haciendo las pruebas de si ya podemos ir agregando ahí más lácteos, agregando lácteos a la dieta, ¿no? Entonces, datos clínicos que nos pueden servir para predecir si persiste esto. Si inició antes del mes, lo más frecuente es que, lo más probable es que por lo menos vaya a durar hasta el año o más. Si los síntomas inmediatos son presentados con dosis bajas, presencia de otras alergias alimentarias, por ejemplo, que sea alérgico al huevo o a otros alimentos y que esté agregada a esta, pues lo más probable es que va a tener ahí más tiempo de persistencia, que sea asmático, que tenga rinitis alérgica o introducción de leche, de alimentos con leche horneada y presente reacción. También predicen persistencia cuando hacemos las pruebas o los test en piel. Una pápula mayor de 5 milímetros, valores altos de IgE en las pruebas en sangre y durante la evolución de pues ahora sí que durante los meses que casi no disminuya la IgE, ¿no? Sino que persiste elevada.
Ok, el manejo. El manejo sigue siendo la supresión de leche y los derivados de la leche, de cualquier tipo de leche, de cualquier mamífero, acuérdense. Entonces, la alimentación debe ser con lactancia materna exclusiva, o si la damos mixta, o si va a ser con fórmula, debe ser una fórmula extensamente hidrolizada, en las que ahí ya hay más desarrollo o manejo de las proteínas que causan alergia. Las hacen ya proteínas tolerantes, las parten, por decirlas, en pedacitos. Y en mayores de 6 meses podemos indicar fórmula de soya o fórmula a base de arroz. ¿Por qué mayores de 6 meses? Porque acuérdense, ya a los 6 meses vamos a iniciar la lactación, que es las papillas, y ya hay mayor complemento de nutrientes pues, con las papillas, con las frutas, verduras, carne que vayamos agregando. Sin embargo, acuérdense, en menores de 6 meses, pues toda su nutrición es a base de la leche. Entonces, las fórmulas de soya y de arroz no nos van a cumplir con los nutrientes o los elementos que se necesitan en un menor de 6 meses de edad. Eh, por decirlo de una forma, en los mayores de 6 meses, pues ya lo estamos complementando con la papilla. Lo que nos falta, pues lo estamos complementando ahí con la comida, con la papilla, pero en los menores pues no hay forma, porque no les podemos dar más que pura leche. Entonces, la que cumple con todos estos nutrientes pues son las extensamente hidrolizadas. En lo que les digo, el tratamiento principal sigue siendo pasivo, no es como que haya un medicamento, no hay medicación para esto. ¿Qué otra cosa? Y le digo, desde prevenir inhalación con contacto o contacto cutáneo con productos con leche, así de extremo puede ser a veces la alergia en algunos niños. Entonces hay que eliminar de la alimentación, además de los lácteos, los alimentos que tengan alguna composición en los que vengan la lactoalbúmina, el suero, proteínas de suero, caseína o caseinatos, y todos estos numeritos, aditivos que empiecen con estos numeritos, que son los que regularmente se usan como conservadores. Entonces, que es muy común, por ejemplo, que a lo mejor un niño que lo diagnosticamos desde el mes de edad, le dimos su leche extensamente hidrolizada, estuvo súper bien, y a los 6 meses ya le cambiamos una fórmula de arroz, por ejemplo, toleró bien, pero al momento de que la mamá le empieza a dar Gerbers, regresa, porque empezó otra vez con diarrea, porque empezó con dermatitis o estreñimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber pasado? Pues que, por ejemplo, el Gerber trae ¿cómo se llama? Un conservador que es a base de leche. Entonces, pues, valió, ¿no? Ya no toleró ahí. O lo que les digo, las simples cosas como los polvitos estos para los caldos, también tienen conservadores a base de leche. Y así como les menciono esto, les puedo mencionar una lista bien larga. Entonces, que regularmente la maneja el gastropediatra, él es como que el experto en esas dietas, ¿no? Entonces, por eso le digo, sí, es una dieta así medio difícil y es una alimentación bastante complicadita en estos niños. Entonces, aquí les puse un ejemplo, la Nutramigen, que es de la marca La Infamil, la Altera, que es de la marca de la Nestlé, que es como la marca de la NAN, y hay muchas, ¿no? Generalmente todas las marcas tienen su presentación de extensamente hidrolizada, que son muy caras, muy, muy caras, pero pues no hay de otra. Ok, hay niños, los casos extremos, por ejemplo, en las que ya hay enterocolitis, o los casos que les mencioné que ya son un poquito más graves, que ni siquiera nos toleran, que es más o menos de los niños que padecen alergia, como un 10%, no nos toleran ni la proteína, ni la extensamente hidrolizada, ya tenemos que dejar fórmulas a base de aminoácidos, que serían estas, por ejemplo, la puramino, alfamino, son todavía como más especializadas, son más difíciles de conseguir y todavía son más caras. Las extensamente hidrolizadas y estas, aparte de ser muy caras, huelen mal y saben mal. Entonces,
es más difícil también que los niños coman porque las rechazan, sobre todo las primeras veces porque no están nada ricas. Aquí lo que les comentaba, la fórmula base de arroz después de los 6 meses de edad, ¿no? Aquí lo que les comentaba, estas son puras recomendaciones. Mamá que está con lactancia materna, lo más que se pueda con lactancia materna, su fórmula, perdón, su dieta especial, su dieta del amor, y le debemos de dar un suplemento de calcio a las mamás, 1 gramo al día, que puede ser tomado en varias dosis, y vitamina D también. Y esto pues ya es lo que les comenté a las leches, ¿no? De que si no nos toleran las extensamente hidrolizadas, podemos dar de soya si fuera un niño mayor de 6 meses o de arroz, o en niños menores de 6 meses, pues tendríamos que irnos ya a base de puro aminoácido. Ok, ahí están la fuente proteica, ahora sí que las de soya, las de aminoácidos libres, y están ahí los nombres comerciales. No todas tenemos en México, la mayoría sí. Y en teoría ya no es tan difícil como antes de conseguir, ¿no? Ya casi en todas las farmacias las encuentran. Ok, parte del tratamiento es la inmunoterapia oral, que esta no es con ningún medicamento, es ir adicionando leche a la dieta, pero sí tiene ahí su chiste de vas a adicionar 100 mililitros de leche y lo vas a dividir en 3 tomas y lo vas a ir aumentando con los días. Eso regularmente ya lo maneja el gastroenterólogo pediatra porque tiene que ir evaluando la respuesta. También se ha visto que se usan el omalizumab, que son anticuerpos monoclonales, pero les digo, ahí es en casos de niños con cuadros sumamente graves, y bajo el manejo del gastroenterólogo pediatra. Yo nunca me ha tocado algún paciente que lo utilice, entonces es sí de muy bajo uso. ¿Qué es lo que ustedes más van a ver? Los casos que les comenté de la dermatitis atópica. Entonces, este es uno de los pocos indicaciones de esteroides tópicos que vamos a usar, y sobre todo en niños. Cuando son los casos, por ejemplo, el niño que lo miraron todo tupidito de dermatitis, está indicado usar algún esteroide ahí de bajo grado como la mometasona. ¿Cómo lo vamos a recomendar? Por ejemplo, depende de la severidad. Si es un cuadro muy leve, en las zonas donde trae el área de urticaria o dermatitis, se puede aplicar 1 vez al día, y sería, por ejemplo, 1 vez al día por 5 días. Pasan esos 5 días y a lo mejor cada tercer día por 3 días, y luego lo vamos quitando de que ya pasaron esos 3 días cada tercer día. Ok, lo vamos a dejar eh, cada 5 días, 2 veces más, o sea, quitarlo de una forma paulatina. Y les recomendamos ciertas cremas, como esta que les puse ahí, que es para el eczema, que es lo que ocasiona la dermatitis atópica, a veces ocasiona eczema. Estos niños no pueden usar cremas ni jabones a base de que tengan muchos, ¿cómo se dice? Mucho olor o muchos perfumes, porque les ocasiona más dermatitis. Entonces tienen que ser este tipo de cremas especiales para ellos. Esta regularmente no hay aquí en México, las encuentran en Caléxico, en la Walmart. Pero las de aquí pueden ser, por ejemplo, las Mustela, que ya hay como una línea para eczema también. Eh, y son de mucha ayuda, les ayudan bastante. De la revaloración, pues no hay alguna evidencia que diga que hay intervalos óptimos de que en tanto tiempo se le va a quitar. Entonces, regularmente lo revaloramos cada 3 meses, después de los 6 meses de edad. O sea, a los 6 meses de edad podemos hacer la pruebita, cambiándole la fórmula, a lo mejor les digo a una fórmula de soya, porque acuérdense que la soya trae ciertas proteínas también. Entonces, si tolera bien, pues ya la hizo y se quedó con su fórmula de soya. Si no tolera, pues nos vamos a esperar otros 3 meses, que serían los 8. Si no tolera, pues nos esperamos otros 3 meses y así nos la vamos a ir llevando. A veces ya llegan los pacientitos que la última vez que los vimos fue a los 6 meses, llegan al año y ya llegan comiendo galletas y panecitos, ¿no? Entonces quiere decir, pues que ya toleran. Ok.
Más o menos así es la prueba escalonada, ya sería aquí como en los, en los pacientes como que llevamos más estricta ahí la escalonada de los productos lácteos. Entonces aquí nos dice, nos recomienda como con qué empezar, ¿no? La primera semana podemos empezar como, digo, obviamente son niños mayores de 1 año. Galletitas como galletas Marías, pan, cierto tipo de panes como las que nos recomiendan ahí y ciertas cantidades, no los vamos a retacar y al rato el chamaco con la reacción a todo lo que dan, o pan que contenga leche. Ya después de ahí nos podemos brincar a yogur natural, de ahí la tercera semana los quesos y de ahí a la leche con fórmulas especiales y o leche de vaca, ¿no? Me gustó esa porque la pueden tener ahí para consultar. Entonces, les digo, es una patología que regularmente al año y medio se quita, pero sí es como un fastidio para los pobres papás que tienen hijos con esto, porque es cuidar la dieta, son leches muy caras y sí a veces puede ser muy sintomático. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, pero Ahí cuando tengan oportunidad, busquen fotos aparte de las que les puse de dermatitis atópica, porque les va a servir mucho ver cómo son, dónde se localizan y cómo son las lesiones regularmente, porque si a lo mejor ustedes lo van a revisar, lo van a descubrir y van a decir, ay, esta es una dermatitis. A lo mejor te lo traen por otra cosa y es frecuente que es que lo traigo porque llora mucho y le duele la pancita y tiene cólicos y no deja de llorar y no quiere comer. Y lo empiezas a explorar y le empiezas a ver las lesiones en piel, entonces ya lo empiezas a relacionar y dices, pues lo más probable es que pueda ser esto. Pero les digo, si no las ven, si no lo conocen, pues se van a quedar así como que, pues, quién sabe qué es, ¿no? O es la leche y le cambian a otra leche de una familia, o al revés, puede ser, ¿no? De una familia normal a una NAN normal, o de una NAN normal a una familia normal. Pues, cambian nada más de marca, pero no estamos cambiando ahí el componente, que es lo que le produce la leche, entonces sale la misma. Ok. Bueno, chicos, entonces mañana nos vemos en la tarde. Les sigo yo con las de eh, reflujo y hipertrofia de píloro y si alcanzamos, pues los que siguen, que creo que eran las parasitosis. ok, doctora. Ok, chicos. Nos Bueno, vemos. Muy bien. nos vemos. Muchas Cuídense. gracias. Bye.